y tomar testimonio a desaparecidos, ex desaparecidos que habían sido liberados, y algunos de ellos habían colaborado con sus captores y que no querían volver a la Argentina. Ir a las zonas agrarias a tomar testimonio sobre desapariciones. Y aquí se produce un cambio fundamental. Nosotros, antes de la comisión, teníamos un 85% de registros de desaparecidos provenientes de clases medias, medias altas, con formación secundaria universitaria, y el otro 15% eran obreros, dirigentes sindicales. Con estos viajes que hace la comisión al interior y la formación de comisiones regionales en algunos lugares, aparece 3.000 denuncias nuevas, y de esas 3.000 denuncias nuevas, un 65% son de desaparecidos que en muchos casos son analfabetos, provenientes de zonas agrarias, que los organismos de derechos humanos, por ser de las grandes urbes, no teníamos manera de llegar a ellos. El resultado es un informe final con 9.000 y pico de casos, 1.100 de ellos con documentación incompleta, que es listado aparte, y que eso hace creíble al documento final. Sobre los casos documentados, se busca documentar, acreditar la identidad del desaparecido, acreditar la condición de desaparecido. Esto se hace teniendo en cuenta las gestiones que han hecho los familiares ante organismos del Estado como la justicia e incluso organismos internacionales. En algunos casos se tomaron testimonios de testigos. Hubo, en muy pocos casos, testigos directos del secuestro, en otros casos testigos sobre la traza del secuestrado, como fue el caso de los ex detenidos, de los sobrevivientes que pudieron declarar. La CONADEP aceptó la metodología que veníamos usando los organismos de asociar al desaparecido con código postal para generar un mapa de las desapariciones, pero innovó incorporando a la ubicación geográfica las áreas militares. Eso nos dio más claridad porque en muchos casos las desapariciones en cadena se correspondían con las regiones militares. Hoy en día, que se prosiguen los juicios a los represores, algunos juicios llevan como título el área militar, el juicio a Quinto Cuerpo, juicio subzona 4, son paradigmáticos de la importancia que tuvo la precisión de la registración cuando se elaboró el informe. Bueno, la otra parte sobre las consecuencias del informe la dejo para la tarde. Me falta comentar un poco sobre
los integrantes de esa comisión. El Poder Ejecutivo decidió hacer una comisión de notable de trayectoria inobjetable que no tuviera nada que ver ni con la política ni con los militares, y en lo posible que no fueran familiares de desaparecidos. La presidió Ernesto Sábato. En ese momento Borges todavía vivía, pero era uno de los más grandes escritores con vida de la Argentina. La formaron la periodista Magdalena Ruiz Guizón, que es la única comisionada que todavía vive, tiene 87 años. El doctor René Favaloro, un conocido cardiocirujano, científicos como Gregorio Primorsky, Hilario Fernández Long, que fue el prócer de la informática en Argentina y el maestro de la primera generación de informáticos a la cual pertenezco, y se completó la comisión con 3 diputados elegidos por la Cámara de Diputados. Esta comisión fue asesorada por abogados que habían sido defensores de presos políticos y que tuvieron un rol muy importante, ya que conocían los mecanismos represivos por haber sido soportados por sus clientes. Y se crearon 2 secretarías: la Secretaría de Procesamiento de Datos, a cargo de Graciela Fernández Mejide, que era miembro de los organismos de derechos humanos, perdón, la Secretaría de Toma de Denuncias, la Secretaría de Procesamiento de Datos, que quedó a cargo de Daniel Salvador, un importante dirigente provincial del partido del presidente Alfonsín. Bueno, gracias. Muchas gracias, señora Carlos. Le damos la palabra a Eduardo González. Gracias, María Camila. Yo quisiera, como ha hecho Rafael, contar la historia de cómo se llegó al mandato específico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, y explicar que un mandato, a pesar de que la forma que toma es la de un documento legal, es ante todo un proceso político, y un proceso que está atravesado por múltiples y muy complejas negociaciones y discusiones. En esencia, lo que refleja un mandato es la respuesta a la pregunta: ¿qué vamos a investigar? ¿Y por qué vamos a investigar precisamente esto? Eso quiere decir que hay varias dimensiones en donde tiene que llegarse a un cierto acuerdo. ¿Cuáles son esas dimensiones? Bueno, en primer lugar, creo que es claro que tiene que definirse si es que la función de la comisión va a limitarse exclusivamente a esclarecer hechos, o si la comisión además va a intentar explicar hechos. Es decir, hay una diferencia entre una comisión que haría lo que en inglés llaman fact-finding, que es una catalogación de hechos violatorios, y otra es una institución que intente hacer una explicación histórica y política de por qué ocurrieron esos hechos. Entonces, la naturaleza del mandato de la investigación es uno de los temas a debate. Segundo, tiene que discutirse si es que esa investigación tiene o no, y de tenerla, en qué consiste, una relación con las investigaciones que adelanta la justicia penal. Es decir, ¿es la investigación de una comisión de la verdad alternativa a la de la justicia penal o es colaborativa con las investigaciones de la justicia penal? Lo que por supuesto levanta una serie de preguntas técnicas sobre el asunto. Tiene que preguntarse además un mandato si es que la comisión pretende que sus hallazgos tengan algún tipo de consecuencias políticas concretas.
Es decir, la investigación sirve para hacer propuestas de política, tales como reformas institucionales o no. Y esas propuestas de política, ¿cómo se han de materializar? Y por último, creo yo, un mandato tiene que decidir si va a afirmar o no un rol especial, un rol fundamental para las víctimas de las más graves violaciones de derechos humanos. Es decir, este relato que va a ser producido va a crearse sobre la base fundamental de la información dada por las víctimas o no. ¿Cuáles son las formas, cuáles son los mecanismos que se espera que la comisión tenga? Es decir, ¿va a ser esta una institución centrada en la víctima o va a tener otro tipo de enfoque? Piensen ustedes, por ejemplo, en los procesos penales. Los procesos penales, como es obvio, están enfocados alrededor del acusado. Todo el sentido de un proceso penal consiste en la compulsa entre los distintos actores del proceso penal para definir si es que, de acuerdo a determinadas reglas de proceso, de debido proceso, se puede llegar a demostrar que el acusado en cuestión efectivamente tiene culpa. Pero el centro del proceso penal es el acusado. ¿Será que en una comisión de la verdad el centro del proceso investigativo es también el acusado o es otra persona? Esto es la víctima. Entonces, pero incluso más allá de eso, y aterrizando aún más en la forma concreta del mandato, hay también varias preguntas específicas respecto al qué se debe investigar. Exactamente qué se quiere investigar. Esta pregunta puede subdividirse a la vez en 4 temas. El primer tema es ¿qué periodo histórico quiere investigarse? ¿Cuáles son los extremos temporales que van a acotar el enfoque investigativo de la Comisión de la Verdad? Más allá de los cuales la Comisión no tiene mandato de investigación. Tiene que haber una fecha de inicio y una fecha de cierre, ¿o no? Si no la hay, la Comisión es libre de investigar absolutamente cualquier cosa, hasta lo que ocurrió el día de ayer. Esa es una discusión. Pero en principio, la amplísima mayoría de comisiones de la verdad, salvo algunas cuyos mandatos fueron escritos de una forma muy antitécnica, tienen un mandato temporal muy preciso. Segunda dimensión del qué se va a investigar: los tipos de violaciones que se van a investigar. ¿Será una lista cerrada de violaciones en donde se incluirán 4 o 5 grandes crímenes? ¿Será una lista indicativa de esos 4 o 5 grandes crímenes, pero abierta a que la Comisión y la sociedad incluyan otros? ¿O será una lista universal, como la lista que yo les mencionaba de Kenia, que deja abierta la posibilidad a todas las graves violaciones de derechos humanos? ¿Qué en concreto se va a investigar? ¿Cuánto se acota ese mandato material? Tercera dimensión del qué. ¿Qué tipo de agente responsable o presuntamente responsable se ha de investigar? ¿Será que es una comisión que reduce su investigación a los crímenes cometidos por grupos armados ilegales? ¿O una comisión que reduce su investigación a los crímenes presuntamente cometidos por fuerzas estatales o actores actuando bajo la aquiescencia del Estado? ¿O todos? Es una tercera pregunta. Y una cuarta, que parece obvia, pero que no necesariamente es obvia, es el espacio territorial que esa comisión va a investigar. ¿Será que se trata de hechos y violaciones acaecidos únicamente en el territorio del país o más allá? En casos como los de Argentina, Paraguay y los lugares afectados por el operativo Cóndor, por ejemplo, creo que es bastante obvio que una investigación a profundidad de los hechos tiene que tener una cierta dimensión internacional. Bueno, la pregunta en el caso concreto de Perú, que es lo que voy a conversar hoy y seguramente que es lo que está
en la mente de ustedes cuando piensan en Colombia es también esa dimensión territorial. Entonces, el mandato tiene que aterrizar concretamente en definiciones fundamentales. Podemos dar todo el debate del mundo, pero en un determinado momento tiene que haber decisión. Y esa decisión, por lo pronto, en relación al qué se va a investigar, tiene esas 4 dimensiones. ¿Qué periodo histórico? ¿Qué tipos de violaciones? ¿Qué tipos de agentes presuntamente responsables? ¿Y qué espacio territorial? Toda comisión de la verdad y todo mandato de comisión de la verdad, sea bajo la forma que sea, tiene que tener respuesta a esas 4 preguntas. Ahora, ¿cómo así se llegó en el Perú a un mandato? La particularidad del Perú es la siguiente: que las comisiones de la verdad que nosotros conocíamos cuando estábamos negociando nuestra comisión eran comisiones post-conflicto y post-dictadura. ¿Qué comisiones teníamos a la mano y qué mandatos teníamos a la mano a la hora de discutir nuestro mandato? Teníamos los mandatos de las comisiones de Argentina y Chile, comisiones post-conflicto, post-dictadura militar, y las de las comisiones de Guatemala y El Salvador, es decir, comisiones post-conflicto armado. Y cada uno de esos 2 fenómenos, una dictadura militar o un conflicto armado, tienen su propia, por así decir, epidemiología de la violencia. Tienen ciertos patrones fundamentales de violencia. No se parecen necesariamente los tipos de crímenes que produce una dictadura con un altísimo poder represivo en el Estado y los tipos de crímenes que se producen cuando hay un conflicto armado, de parte y parte. Bueno, la particularidad en el Perú es que teníamos una coexistencia de esos 2 procesos. Por un lado, el conflicto armado se había iniciado en 1980, cuando comienzan las acciones de Sendero Luminoso, y hacia el año 95 más o menos, luego de una serie de arrestos y capturas y operaciones militares de gran envergadura, en la práctica el conflicto armado estaba en su periodo y en su proceso más bajo. En la práctica, hacia el año 95, las organizaciones armadas peruanas, Sendero Luminoso y el MRTA, están derrotadas, militarmente y políticamente. Pero a la vez, en el Perú, hay un proceso dictatorial que comienza en el año 92, cuando un presidente formalmente elegido en forma democrática disuelve el Congreso y comienza a gobernar de facto en alianza con los militares. De modo que tenemos también, encabalgándose con el proceso armado, un proceso dictatorial. Esto quiere decir que hay algunas dificultades para plantearse el mandato y para plantearse la investigación, porque hay periodos muy amplios del proceso armado que ocurren bajo gobiernos democráticos, o al menos formalmente democráticos, y existen un amplio periodo también del proceso dictatorial en el que no hay acciones armadas de gran envergadura, y el tipo de violaciones que están ocurriendo es distinto del tipo de violaciones típicos del conflicto. Entonces, ¿qué investigar? Esa era la pregunta. Y ahí lo que yo quiero decir es que la respuesta a esa pregunta nunca es teórica. La respuesta a esa pregunta no está en ningún manual, ni en ninguna, ni en ningún estándar. Esa respuesta es eminentemente práctica y eminentemente política. Y depende de la forma de la transición y depende muy probablemente de quienes están alrededor de la mesa en esa transición. Vale la pena recordar que en el Perú no hubo negociación de nada. No hubo negociación ni para terminar el conflicto armado, ni para terminar la dictadura de Fujimori. No se trata de un proceso negociado como la negociación de paz de El Salvador, ni de un proceso negociado como la salida de Pinochet del poder. No hay, por lo tanto, 2 partes en la mesa cuidando sus intereses e imponiéndole a la comisión ciertos cartabones. Se trata de un proceso de una transición muy abierta. ¿Por qué? Porque en el año 92 la cúpula fundamental de Sendero Luminoso había sido capturada y arrestada. Y dada la estructura jerárquica de Sendero Luminoso, ese movimiento se derrumbó a partir de la captura de su cúpula. Más aún, no solamente fueron capturados, sino que políticamente capitularon
en el año 93, cuando Guzmán admitió su derrota públicamente y empezó lo que él llama, y sigue llamando hasta hoy, negociaciones de paz. Entonces no hay negociación para terminar el conflicto. Y tampoco hay negociación para terminar con la dictadura de Fujimori. Fujimori, como todos ustedes recordarán, a partir de los escándalos de corrupción, termina escapando del país y pidiendo asilo político y obteniéndolo, por cierto, en el país de sus ancestros, en Japón. Entonces, la gran diferencia que hay que tener a la mano cuando pensemos en el Perú es que ahí no hay negociación en absoluto. Entonces, ¿cómo se crea un mandato en esas condiciones? Uno diría, como no hay negociación, tal vez es más fácil. Yo echaría algunos paños tibios sobre esa hipótesis, porque no es tan cierto. Para que cayera la dictadura de Fujimori tuvo que haber una coalición antifujimorista, y esa coalición antifujimorista era también muy amplia. Estaban todos los partidos políticos, es decir, y todos esos partidos políticos habían tenido responsabilidades de gobierno en los años 80 durante los procesos más álgidos del conflicto armado. Estaban en la coalición antifujimorista. Estaban en la coalición fujimorista sectores institucionalistas de las Fuerzas Armadas que rechazaban la manipulación de las Fuerzas Armadas de parte de la dictadura de Fujimori. Pero incluso esos sectores institucionalistas habían estado, por supuesto, presentes en la lucha antisubversiva de los años 80 y tenían graves acusaciones en su contra, ¿no? De modo que, a pesar de que no hubiera una negociación formal, sí había ciertamente una serie de discusiones y tensiones internas dentro de esa coalición antifujimorista. Y una de las discusiones más interesantes era: si es que vamos a crear esto, ¿cómo lo vamos a crear? Y había quienes sostenían que para que una comisión de la verdad fuese fuerte y efectiva, debía ser creada a través de una ley del Congreso de la República. Y había otros que pensaban que en la medida en que una ley y la negociación de una ley fuera lenta, debía ser creada por decreto supremo presidencial, incluso si ese decreto supremo resultase en una comisión con menos capacidades y con menos poderes. De hecho, algunos parlamentarios muy demócratas y muy consecuentes en su lucha contra el fujimorismo presentaron propuestas de ley en el Parlamento. Pero en el Parlamento, hay que recordar, casi el 50% de los parlamentarios eran fujimoristas. Algunos cuantos de esos parlamentarios fujimoristas se habían pasado a la coalición democrática luego de la escapatoria del líder, y el resto de parlamentarios pertenecían a todos los partidos políticos que habían tenido responsabilidades de gobierno en los años 80 durante el conflicto armado. Y entonces la evaluación que hizo la sociedad civil en ese instante fue que llevar la idea de una comisión de la verdad al Congreso hubiera sido suicida para las posibilidades de tener una comisión de la verdad. No una comisión fuerte, sino tenerla siquiera. Porque lo más probable es que el debate se hubiera prolongado excesivamente. Y que pasado el momento de fluidez, el momento de la transición, la oportunidad se perdería. Así que se empujó muy fuertemente, con mucha movilización social, para que la comisión se crease por decreto supremo, sobre la base del trabajo de un grupo interdisciplinario creado en el Ministerio de Justicia. Pero incluso en ese grupo interdisciplinario en el que participaban distintos sectores sociales, había tensiones. Y yo quiero terminar con contarles un poco en qué consistían esas tensiones. Primera pregunta: ¿esta comisión debería utilizar o debería tener a la base como uno de sus ejes el derecho internacional humanitario? Para los sectores de Fuerzas Armadas que participaban en ese grupo de trabajo, la respuesta era un no rotundo, porque ellos temían que el reconocimiento del DIH como una de las bases, como uno de los ejes de trabajo de la Comisión de la Verdad, significaría para ellos el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado en vez del reconocimiento de una amenaza terrorista. ¿Les suena el debate? Bueno, ese debate lo teníamos dentro de los mismos grupos que estaban discutiendo en la Comisión de la Verdad.
Segundo, ¿debía investigarse todo el proceso de la violencia armada en el Perú o solamente el proceso de la violencia armada durante la dictadura fujimorista? Como ustedes se podrán imaginar, había sectores de partidos políticos que habían sido gobierno en los años 80 que decían, por supuesto, que no se debe investigar eso, porque lo que se debe investigar es el periodo dictatorial, es el periodo de facto. ¿Cómo se van a investigar las acciones de un gobierno democráticamente elegido? ¿Dónde se ha escuchado eso? Es una segunda tensión sumamente fuerte. Y una tercera es, ¿qué relación va a tener esta Comisión de la Verdad con la justicia? Recuerden ustedes que cuando la Comisión de la Verdad se está discutiendo bajo un gobierno transitorio, formado, por así decir, revolucionariamente en las calles, a la caída de Fujimori, cuando esto está ocurriendo, todavía están vigentes las leyes de amnistía, mejor dicho, de autoamnistía, emitidas por el Parlamento fujimorista. Y entonces la pregunta es, la Comisión de la Verdad, si se crea, ¿qué relación va a tener con ese espacio legal en el que hay una ley de amnistía vigente? Y al mismo tiempo se estaba discutiendo y se estaba argumentando el caso Barrios Altos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo que yo no les voy a contar toda la historia, pero sí quiero contarles los resultados de esa discusión. Porque fue una discusión en donde los resultados pueden ser perfectamente contingentes. Es de la manera que les voy a contar, pero pudo haber sido de otra manera. Todo depende de los niveles de movilización social, las decisiones políticas, las decisiones tácticas que se tomen, particularmente desde la sociedad civil, desde las víctimas organizadas, etc. Pero finalmente, en el Perú se optó por un decreto supremo. El decreto supremo 065 del año 2001, aprobado por el presidente provisional Valentín Paniagua, y que luego de la primera elección formal, post-transición, fuera refrendado por el nuevo presidente electo Alejandro Toledo. 2. Se optó por una comisión que apoyase el esclarecimiento jurisdiccional. No una comisión opuesta al esclarecimiento jurisdiccional, ni paralela al esclarecimiento jurisdiccional, sino una comisión que, en las palabras del decreto supremo, y lo voy a citar, si es que me dan un minuto, nada más un minuto, una comisión que contribuya, cito, al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales respectivos. Se optó por un mandato temporal desde el 18 de mayo de 1980, que fue la primera acción registrada de Sendero Luminoso, hasta noviembre del 2000, que fue el día en que Fujimori dejó el país. Un mandato material en el que se enunciaban 5 graves violaciones de derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, tortura, otras lesiones graves, crímenes contra los pueblos indígenas, pero se dejaba la lista abierta con la formulación analógica: otros crímenes de gravedad similar. Una decisión de que el mandato incluyese, bajo la competencia personal, si ustedes quieren llamarla así, de la Comisión de la Verdad, crímenes atribuibles a personas tanto actuando bajo la égida de grupos armados ilegales como en su función de servidores públicos o bajo la aquiescencia del Estado. De modo que el mandato explícitamente incluye a las organizaciones armadas, a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales, a los grupos llamados de autodefensa en el Perú y otros actores. Y por último, una medida poco discutida en el momento del debate de cómo crear este mandato, porque eso también es interesante y contingente. No todo se discute, y hay cosas que entran en el mandato, uno diría casi de casualidad o sin haberlo pensado mucho, pero ocurrió en el caso de la Comisión de la Verdad del Perú que se incluyó casi sin mayor debate entre los poderes que tenía la comisión el poder de realizar audiencias públicas. Este poder, que parece bastante sencillo y ahora nos parece obvio, no era obvio hace 10 años, porque ninguna de las comisiones de la verdad que habían tenido lugares en América Latina hasta el año 2000 había tenido acciones públicas.
Todas las comisiones habían trabajado en privado y, por así decir, la sociedad se enteraba del trabajo de la comisión el día que se publicaba el informe final.